es completamente natural. Cuando yo encontré lo que es la información de este gel, había como, se podía comparar como con el gel de linaza y realmente no es así porque la consistencia es completamente diferente. Hola chicarizadas, soy Fruda Crespa, muchísimas gracias nuevamente por darle play a este video. Bienvenidas a Teloreta Show Fix. Este es un tipo de gel que quería compartirlo precisamente con ustedes para que conozcan todas las alternativas que nos da la naturaleza para aquellas chicas que tienen problemas con los geles convencionales o para aquellas que no les gusta el gel de linaza porque lo deja duro. Ahora te voy a mostrar el gel que tengo para compartir contigo. Pero antes de continuar, chicas, quiero invitarte ahora mismo a que te suscribas ahí abajo a este canal, activa la campana. Sí, y selecciona la parte, selecciona todo, o sea, recibir todas las notificaciones porque de esa manera no te perderás nada. Y ahora sí vamos a continuar. Bien, chicas, el primer ingrediente lo compré en un supermercado bio, también se puede comprar en cualquier otro supermercado en internet, porque el ingrediente que necesito es el agar agar. Es uno de los principales ingredientes que estaré necesitando para preparar este gel. También estaré utilizando 200 mililitros de agua y 50 mililitros de gel de sábila, chicas. Bien, mi amor. Vamos a colocar el agua en una ollita y vamos a esperar cuando este esté casi hirviendo. Y vamos a agregar un cuarto más o menos así. Esto es muy preciso, o sea, tenemos que tener mucha cuenta en esto, chicas, de utilizar como un cuarto. Es una pizca prácticamente. Inmediatamente debemos mezclar. Mezclar esto muy bien y vamos a dejar esto más o menos 2 minutos y pico en el fuego, pero siempre tratando como de mezclar todo esto muy bien. Eso es muy importante. Después lo vamos a dejar enfriar un poco y te voy a mostrar ahora qué pasa cuando utilizamos más y cuando no lo movemos de una vez y el agua está más caliente de la cuenta. Esto, mi amor, no se va a disolver muy fácil, se van a quedar esos, se va a pegar. Y chica, miren también lo que sucede, porque preparé otra para mostrarte qué pasa cuando no tomamos la cantidad correcta y utilizamos los 200 mililitros de agua. Esto es lo que pasa, chica. Va a quedar muchísimo más duro de la cuenta y se va a dañar. No lo vamos. Tiene que ser así como ustedes están viendo que quede esto, chica. Así, con la pizca que tomé al principio. Bien, yo preparé otra para agregar esto, para continuar. Esta es la cantidad correcta, ya no está tibia, está más casi fría, pero se siente todavía el calorcito muy mínimo. Y en ese punto vamos a agregar lo que es el gel de sábila, los 50 mililitros de gel de sábila. Voy a mezclar esto muy bien. Y listo. Eso lo vamos a agregar, mira que queda todavía un poco gelatinoso, lo vamos a agregar en una botellita. Lo podemos dejar ahí. Yo lo agregué en una botella para hacer más fácil aplicar este. El pelo no se siente tan duro como cuando preparamos lo que es la linaza. No puedo decir que está así tan tieso. Me imagino, ese es un gel que yo diría a mi tipo de cabello le va bien porque ahora yo estoy haciendo ese tipo de definición. O sea, mira, yo no sé, no es una definición, simplemente estoy aplicando los geles ahora para mantener lo que es la forma de lo que ellos son, porque eso es la forma natural sin yo estarle haciendo mucho. Lo único que cuando me aplico las cosas pues le doy vuelta y aquí adelante pues yo lo subo arriba. Y si alguno de ustedes tiene la facilidad de conseguir ese ingrediente y no vayan a gastar un dinero extra, simplemente quieren probar, yo recomiendo siempre todas las cosas que no conocemos, probarlas los días que nosotros no tenemos planeado salir o ir para algún sitio, una cita amorosa, una cita con un tigre de eso buenísimo, porque vamos a pasar vergüenza, mi amor. Por eso hay que hacerlo los días que uno tiene que en su casa, que se va a quedar en su casa y no va a hacer nada. Vamos a preparar. Bien, mi amor, este gel, ¿qué te digo? Este gel
Yo lo utilizaría de esta manera como yo lo hago para darle fijación ya a los risitos que están hechos, fabuloso. Está suave el pelo, o sea, no se siente así de que duro y qué sé yo y nada de eso. El pelo no veo tanto así de que, ay, que se me lo dejo maduro. Con la linaza queda el pelo un poquito más duro que con este. Por supuesto, todo depende de la cantidad y cómo uno prepare las cosas. De todas maneras, quería compartir con ustedes. Estaba pensando no hacerlo, pero yo dije, no, yo lo voy a compartir porque quizás hay muchas chicas que quizás tienen problemas con los otros geles y esto puede ser una alternativa, puede ser que le funcione, como puede ser que no te funcione. Así que después no me venga a pelear y que mire, esto no me funciona y me dejo cositas, porque realmente quiero compartirlo para que ustedes conozcan, si es que no lo conocen, porque ya aquí está todo dicho, en YouTube está todo y ya ustedes saben, mi amor. De todas maneras, chicas, es una opción que tenemos natural, que nos da la naturaleza, y si no queremos comprar, si somos muy conservadoras a la hora de utilizar productos químicos en nuestro cabello, es una buena opción. Ahí yo me veo, a mí me gustó el resultado y lo utilizaría, claro, ¿por qué no? Lo prepararía, es muy fácil de preparar, lo único que hay que esperar que se enfríe completamente. Chicas, nos vamos a ver en la próxima. Déjame saber si te gustó. Yo estoy como gordita ahí atrás. Ay. Bien. Dime si te gustó, te gustó, te gustó. Tengo. Bien.